Muy pocas veces hemos leído pasajes del libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 8. Es uno de los pocos pasajes de la Biblia que se refiere específicamente al carnaval. Y sin embargo no usa la palabra carnaval. Y yo les voy a explicar por qué. Ezequiel capítulo 8, vamos a leer desde el versículo 12. Es toda una visión larga, todo el capítulo, ¿no? Y me dijo, eso era el Señor a través de su Espíritu, ¿no? Me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos, no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. Me dijo después, vuélvete aún, Ezequiel 8:13 estamos leyendo ahora. Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová que está al norte, y he aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? ¿Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí? Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices. Pues también yo procederé con furor, no perdonará mi ojo ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. No sé si escucharon el programa de radio ayer a la tarde. Yo hablé de este pasaje, de endechar, lamentar al dios Tamuz. Porque la fiesta del dios Tamuz era una fiesta donde el dios resucitaba, se cumplía la celebración de la resurrección durante un tiempo y después se lo enterraba porque iba a resucitar un año más tarde. La muerte y resurrección del dios Tamuz. Entonces, cuando se lo enterraba, era costumbre que las mujeres llorasen la muerte del dios Tamuz. Cuando yo era chico, tenía familiares en La Rioja, familiares de mi mamá, y yo iba casi todos los veranos, más o menos desde los 11 hasta los 18 años, porque yo sufría de asma, y entonces me mandaban en las vacaciones a las montañas allí, porque la familia de mi mamá vivía en la cordillera, en una zona que se llama Famatina, que ahora está bastante civilizada, pero entonces no había ni luz eléctrica, ni agua corriente, ni pavimento, ni nada, ¿no? Pero yo iba ahí porque me hacía bien. En realidad me sané cuando me casé, pero igual me hacían ir todos los veranos. Y entonces, como yo me iba, cuando terminaban las clases, más o menos en mediados de diciembre, y me quedaba hasta marzo a veces, yo veía la ceremonia de los indios collas y quechuas, que se llama el desentierro del Puyay y el entierro del Puyay. Yo no lo entendía en ese momento. Tenían en una montañita un montículo de piedras
Y cuando iba a empezar el carnaval, el día que empezaba el carnaval, había una especie de procesión con tambores, guitarras, bombos indígenas y quenas, flautas. Iban los quechuas en una especie de desfile y la gente del pueblo los acompañaba también, todos haciendo ruido, golpeando las manos, etc., para adorar a la Pachamama, que es la tierra, porque sabían que en su religión, que adorando a la tierra iba a dejar que saliera el Puyay. El Puyay es el diablo, es el nombre, otros lo escriben Puyay, pero ellos decían el Puyay nomás. El Puyay es el diablo del carnaval. En su propia religión, en su lenguaje, ellos dicen así, es el diablo, el dios del carnaval, y la tierra tiene que permitirlo que salga. Entonces hacen danzas, echan orégano, alcohol, vino, una cantidad de cosas, cada tribu a su manera, y medio danzan alrededor con algunos muchachos que ustedes a lo mejor alguna vez han visto en televisión, porque también hacen lo mismo en Bolivia, que se ponen unas máscaras como si fueran diablos, se dan vuelta así, hasta que consideran que finalmente la tierra, la Pachamama, da permiso para poder sacar al Puyay. Entonces sacan al Puyay, y una vez que lo sacan, empiezan un carnaval que deja chico a cualquier carnaval brasilero en cuanto a inmoralidad. Se emborrachan, tienen relaciones sexuales cualquiera con cualquiera, toman las drogas derivadas de la cocaína, etc. Y hacen unas bebidas rarísimas mezclando alcohol con vino, chicha y otras cosas así, y es un espectáculo tremendo durante una semana, especialmente en las tribus. Forman murgas, dan vueltas por el pueblo, se van hasta la montaña, suben, bajan, continuamente haciendo toda clase de ruido hasta que pasa una semana. Cuando pasa una semana, van a buscar al Puyay que está resucitado, ¿no? Lo tienen ahí. Entonces van, se lamentan todos, cantan, lloran, se acompañan con las guitarras, con los instrumentos, hacen la endecha del Puyay, el lamento, y lo entierran, ¿no? Sobre todo que es como una procesión mortuoria, como cuando llevan a una persona a un entierro, van ahí, hacen el pozo de nuevo, lo meten al Puyay adentro, eso lo he visto muchas veces yo de joven, lo tapan con piedras, hacen ahí el montículo de piedras como un pequeño altar y lo dejan hasta el año que viene. A ellos el carnaval les dura 8 días. Por ejemplo, hoy ellos van a enterrar el Puyay, hoy. Ya no creo que lo hagan en el pueblo más civilizado, deben hacerlo un poco más adentro. Hay unas aldeas que se llaman Pituil o Sañarmuy, o así, aldeas todavía muy primitivas. Ahí deben estar ahora, porque ellos escapan un poco de la civilización, aunque la gente iba a mirar. No había turismo en esa época, me imagino que ahora tal vez haya. La gente que iba era la gente misma del pueblo que participaba con alegría. Bueno, ayer me preguntaba Elsa en la radio, ¿por qué los indios hacen eso? Y yo le dije, simplemente es lo mismo que se hacía en la época del profeta Ezequiel. Enterraban al dios Tamuz y lloraban. Endechar significa lamentarse. Lamentaban la muerte de Tamuz, porque después iban a alegrarse cuando resucitara la próxima fiesta. Esa festividad de la vida y la muerte del dios. El dios del carnaval resucita con diversos nombres. Dios Momo le decimos acá en la Argentina, Dios Baco se dice en otras partes, se le decía antes Saturno, de ahí venían las Saturnales, se decía Lupercales, de ahí venía la adoración de algunos dioses menores. En fin, tenía distintos nombres de dioses. Era la manera de liberar todas las cosas reprimidas por causa
de la vida aparentemente moral o social que tenían que llevar y salir afuera al exterior con ese tipo de festejos. Pero yo les quiero hacer notar algunos detalles de este pasaje, aunque no hay mucho tiempo, porque es interesante. Primero, en la sección que no hemos leído todavía, en el capítulo 8, dice el versículo 9, me dijo luego el Señor, hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared y he aquí una puerta. Y me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. No sé si ustedes vieron en televisión el desfile de las comparsas de Brasil. Cada comparsa, aparte de las mujeres que se exhibían y los bailarines y todo, cada comparsa llevaba un ídolo, cada uno, con alguna forma característica de los ídolos. Porque lo que pasó fue que cuando vinieron los colonizadores españoles, cuando se descubrió América, ellos trajeron el carnaval de allá y se encontraron con que la celebración, que tenía formas paganas y que solamente la entendían ciertos iluminados, tenía su paralelo aquí. Es decir, Satanás se había encargado de desarrollar el culto pagano, a las diversas formas del dios Tamuz o del dios Saturno, o como le querramos llamar, se había encargado de desarrollar esas tendencias. Entonces, las tendencias a la gente les gusta. Por ejemplo, los quechuas y los collas de aquella época y la gente que estaba metida en la misma cultura indígena celebraba el carnaval con la chaya. La chaya consiste en la danza, en el canto, en tirarse agua y encima harina, ¿no? Entonces se quedan todos completamente engrudados y están felices. Hacen eso porque es una manera de reconocer que la Pachamama da el trigo y que el trigo produce la harina y que la harina es el alimento que provee el dios Tamuz, el Puyay. Es un culto completamente pagano. Y uno dice, ¿por qué está malo tirar el agua? Porque en la ceremonia del dios Tamuz, en la ceremonia del Puyay, el agua representa la manera como el dios pagano, es decir, se atribuye a un dios pagano lo que corresponde en realidad al Dios del cielo, que hace que llueva sobre buenos y malos y brille el sol sobre justos e injustos. La idea está subyacente. Claro que un chico que le tira agua a otro no está pensando en eso, pero cuando nosotros sabemos, tenemos que advertir a la gente, cuidado, que cada una de esas expresiones responde a una tradición pagana que tiene miles de años de antigüedad y que atribuye a los dioses paganos todo lo que en realidad Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ha hecho por nosotros. Entonces, los ídolos estaban allí, los ídolos pintados. La visión de Ezequiel era terrible porque el Espíritu lo había llevado al templo de Jerusalén. Ezequiel estaba cautivo en Babilonia. Y en esta visión el Espíritu lo lleva al templo y ve que el templo, la gente que estaba en el templo adoraba a los ídolos. Es como decir, los miembros de la iglesia adoraban a ídolos paganos. Entonces para Dios eso era una tremenda abominación. Y todos pensaban esto que dice el versículo 12, Dios ha abandonado la tierra. Es interesante esto en el culto pagano del Puyay, que algunos de ellos han comentado estos días, algunos no con mucho acierto, pero el culto pagano del Puyay se piensa que durante esa semana que reina el Puyay, Dios queda al lado. Eso es tan cierto que ustedes saben que empieza el miércoles en el calendario de la Iglesia Católica. ¿Qué empieza? La Cuaresma. ¿Saben para qué es la Cuaresma? La Cuaresma originariamente era para lavarse los pecados del carnaval. Era para eso en su origen. Porque la Iglesia Católica
aunque ahora no lo dice con tanta claridad, siempre estuvo en contra del carnaval. Porque sabían que el carnaval era de origen pagano, pero como no lo podían impedir, lo digo con todo respeto, yo respeto mucho a los católicos, no quiero agraviar a nadie, como el Papa, cuando declara indulgencia plenaria para todo el que ha visto esta misa del día de la resurrección, indulgencia plenaria, que sí, bueno, por ahora pasamos por alto estos pecados, indulgencia plenaria. Bueno, la Cuaresma fue originada para lavar los pecados idolátricos, pensando en que la gente no sabía, y en realidad la gente no sabe, que el carnaval, con toda la apariencia inocente, es en realidad un culto pagano. Por eso sigue en vigencia la Cuaresma, aunque ahora no se aclara porque es atentar contra algo que pertenece a la religiosidad popular, a la festividad popular. Permítanme unos minutos más. Tenemos después que estaban con su incienso. En realidad, el incienso es una nube. Casi todos los cultos paganos se caracterizan por hacer esa nube del incienso. Y lo más parecido que existe en el paganismo contemporáneo es esas nubes de vapor que se ponen en los espectáculos, en los festivales y en los boliches. Exactamente lo mismo, porque es una reminiscencia del incienso pagano. Es decir, hay formas de cultos satánicos que pasan inadvertidas, pero no se pone incienso, pero se ve, ni la misma gente que lo hace lo sabe, pero lo hacen en relación con esa tendencia que había antes en la antigüedad. Entonces, después aparece la gente aplicando, dice el versículo 17, al final, el ramo a sus narices. Ustedes saben que una de las maneras de ingerir la cocaína es respirarla. Aquí estamos hablando de droga de antes. El libro de Ezequiel fue escrito 600 años antes de Cristo, es decir, hace 2600 años. Y la droga se asociaba con este tipo de festividades. Es lindo tirarse con agua el domingo que viene, cuando no es carnaval, si quieren, o un día de calor como hoy. Es lindo que nuestros nenes y nuestras nenas se vistan de Blancanieves y los 7 enanitos, de los que quieran, pero en carnaval constituye una forma de celebración pagana que para Dios es abominación. Fíjense que lo hacían los creyentes, entre comillas, de Israel en Jerusalén, cuando todavía Nabucodonosor no había destruido el templo ni invadido la ciudad. Simplemente se había llevado un montón de prisioneros, entre ellos se había llevado a Daniel, a Ezequiel, a Sadrach, a Mesac, a Abednego, una cantidad de cautivos, pero no había destruido la ciudad ni destruido el templo. Entonces los que se habían quedado, los creyentes y los sacerdotes de entonces, participaban en esas fiestas paganas y probablemente no tenían idea de lo que estaban haciendo, lo terriblemente malo que estaban haciendo. Entonces el Señor les tuvo que decir, eso es abominación. Y la pregunta del versículo 17 ¿es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí? Para terminar, ¿por qué se hacen esas cosas? Bueno, detrás de una máscara se pueden hacer cosas que no se hacen sin la máscara. Esa es una de las razones. Las máscaras siempre formaron parte de los cultos paganos. La famosa diablada que se hace en Bolivia se caracteriza por las máscaras. Después, la civilización impuso los antifaces, un poco más inocentes, tipo serie de El Zorro. Y después, como la moral se fue corrompiendo, entonces hoy se hacen las cosas generalmente a cara descubierta. Pero lo que pasa es que en festividades como el carnaval se descubre la tendencia pagana del ser humano. Hace en carnaval lo que no haría el resto del año. Se libera, trata de romper sus propios esquemas, como dicen los gobernantes, trata de ser feliz, de divertirse, y se engaña. Yo me acuerdo cuando yo era pastor joven, en una iglesia, enseñaba lo mismo que estoy enseñando ahora, en una iglesia que estaba allá en una villa
cuando Avenida Francia al 3000 por ahí no había nada edificado, solamente una villa, y yo era pastor ahí. Íbamos con Rosita, primero cuando éramos novios, después, no tanto entonces, después que nos casamos, estábamos atendiendo la iglesia. Había una chica que soñaba con el carnaval. Ahorraba todo el año para disfrazarse, para ir a los bailes en el club provincial, para divertirse, decía ella. Y cada vez que terminaba el carnaval le venía una depresión tan grande que estaba endechando a Tamuz. Es decir, estaba haciendo lo mismo, psicológicamente, porque ese desahogo es una catarsis artificial. No es como la serenidad, la tranquilidad que uno tiene todos los días cuando uno tiene la alegría que viene de Dios y no necesita darse manija 2 o 3 días, para esos días saltar, brincar, correr, alegrarse, tirar agua, hacer un montón de cosas y después volver a aceptar los lazos sociales. Hay una paz, una alegría que es legítima. Rosita y yo estuvimos esta semana evangelizando a un matrimonio, muy lindo matrimonio joven, que no hayan ido a ninguna iglesia, que no conocen nada de Jesús, contándoles a cada uno por separado todo lo que significa la vida cristiana y haciéndoles notar que hay épocas del año en que uno se da manija. El domingo de Pascua, Navidad, Año Nuevo, está muy bien, no digo que esté mal eso. Lo que está mal es el carnaval en el sentido de que tiene una razón pagana, pero se da manija porque el resto del tiempo no tiene alegría adentro, no tiene gozo adentro. Vive amargado, vive afligido, vive neurótico, vive deprimido. Esto pasaba entonces y pasa ahora también. Cuando termine el carnaval, uno dice, bueno, volveremos a la rutina. Lástima que la rutina no es lo que debe ser. La rutina tendría que ser levantarme alegre cada día y acostarme alegre cada día, todos los días del año, sin necesidad de buscar unos días solitos por ahí, para que en esos días haga sonar la matraca, y creo que con eso he solucionado mis problemas emocionales y psicológicos y en realidad no los he resuelto. Solo Cristo. Yo le decía a una de las personas de ese matrimonio joven que estaba ayer conversando con nosotros en casa, yo le decía, mirá, una cosa interesante es que cada día vos podés tomar tu carga, de la carga de ese día, si te viene una carga, ponerla sobre la cruz de Cristo, porque Cristo dijo que le llevemos todas nuestras aflicciones. Vengan a mí, dijo Jesús, todos los que están cargados, trabajados, cansados, como dicen los chicos de hoy, podridos, hastiados. Tráiganme a mí todo eso y yo los haré descansar. Él nos da paz, Él nos da la verdadera alegría. Así que hoy, menos mal que no somos quechuas ni collas, hoy no vamos a endechar a Tamuz, hoy no vamos a enterrar al Puyay. Para nosotros el Puyay quedó enterrado hace mucho tiempo, el día que decidimos poner un Cristo vivo en nuestro corazón, el día que ponemos a un Cristo que ya murió y ya resucitó y vive para siempre. Oremos. Señor, en esta mañana queremos darte gracias de todo corazón, porque Cristo vive en nuestra vida, Él forma parte de nuestro ser, en Él hemos puesto nuestra fe y en Él tenemos nuestra alegría, la alegría de vivir, el gozo y la paz que vienen de tu Espíritu. Te damos gracias, Señor, porque podemos recordarlo y comparar la experiencia del mundo con la experiencia nuestra, lo que tú nos das cada día del año, todo el tiempo, para enfrentar con vigor nuestra existencia. Y bendice a toda la iglesia, para que este día, como cada día, nos gocemos en ti, nos alegremos en ti. En el nombre de Jesús. Amén.